En el bullicioso corazón del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde el eco de las maletas rodantes se mezcla con los anuncios de vuelos y las conversaciones de miles de viajeros, ocurrió un incidente que cambiaría la historia de la aviación española. Era un día cualquiera, con el sol brillando sobre Madrid, pero en la puerta C-14, una tormenta estaba a punto de desatarse. Una mujer joven, de piel oscura, vestida con una sudadera gris de la Universidad Complutense y unos pantalones deportivos, se acercó al mostrador de embarque. En su mano sostenía un pasaporte español impecable y un billete de primera clase para un vuelo de Iberia Airlines con destino al aeropuerto Valencia-Manolé. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una calma serena, como si supiera algo que los demás ignoraban. Frente a ella estaba Carmen López, la agente de puerta, una mujer de mediana edad, con una sonrisa forzada y un aire de autoridad que parecía disfrutar ejerciendo. Nadie podía prever que este encuentro, aparentemente rutinario, desencadenaría uno de los mayores escándalos en la historia de la aviación española. Carmen miró a la mujer de arriba abajo, sus ojos recorriendo la sudadera, los tenis gastados y el cabello recogido en un moño apretado. Con un tono cargado de desprecio murmuró: ¿Primera clase con esa ropa? ¿En serio, querida? La frase cortó el aire como un cuchillo, y los pasajeros cercanos giraron la cabeza, sintiendo la tensión. Pero Carmen no se detuvo ahí. Tomó el pasaporte de la mujer, lo hojeó con desdén y, sin mediar más palabras, lo rasgó por la mitad, con un movimiento deliberado. El sonido del papel desgarrándose resonó en la puerta C-14, un eco que parecía detener el tiempo. Los fragmentos del pasaporte, con el sello nacional español destrozado, cayeron sobre el mostrador como una sentencia. Los viajeros, atónitos, observaban en silencio. Algunos murmuraban, otros intercambiaban miradas de incredulidad. Una adolescente cercana levantó su teléfono, grabando cada segundo de la escena, pero Carmen no sabía con quién estaba tratando. La mujer, lejos de ser una pasajera común, era Isabela Torres, una inspectora encubierta de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conocida como AESA. Isabela no era solo una viajera cansada, era una doctora en ingeniería aeronáutica, una mente brillante que había diseñado una operación secreta llamada Cielo Seguro, para poner a prueba los protocolos de seguridad de los aeropuertos españoles. Durante 10 días, había trabajado incansablemente, infiltrándose en el caos del aeropuerto de Madrid, haciéndose pasar por turista, ejecutiva y viajera novata. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada observación registrada. Su billete de primera clase no era un lujo, sino un pequeño respiro tras una misión agotadora. Pero ahora, frente a los restos de su pasaporte destrozado, Isabela no era solo una inspectora. Era una fuerza imparable a punto de desatar una tormenta de consecuencias. La acción de Carmen no fue un simple error. Fue un acto de prejuicio descarado. Una demostración de poder basada en suposiciones racistas sobre quién merece estar en primera clase y quién no. En su arrogancia, Carmen creyó que podía humillar a Isabela, que su uniforme y su posición la protegían. Pero no podía estar más equivocada. Lo que comenzó como un momento de intolerancia en una puerta de embarque estaba destinado a convertirse en una pesadilla para Carmen, para su supervisor y para toda Iberia Airlines. Este no era solo un incidente aislado. Era el comienzo de una revelación que expondría fallos sistémicos, negligencia gerencial y una cultura de indiferencia que ponía en riesgo la seguridad de miles de pasajeros. Imagina la escena. Un aeropuerto lleno de vida, con familias corriendo hacia sus vuelos, empresarios revisando sus correos y ancianos compartiendo historias mientras esperan. En medio de ese caos controlado, una sola acción, un solo gesto de desprecio, encendió una chispa que nadie vio venir. Isabela, con su sudadera y su mochila sencilla, no parecía una amenaza. Pero en su interior, llevaba una autoridad que podía paralizar aviones, iniciar auditorías nacionales
y derribar carreras enteras. Carmen, con su manicura perfecta y su aire de superioridad, pensó que había ganado una pequeña batalla al rasgar ese pasaporte. Pero en realidad, había firmado su propia sentencia. El pasaporte destrozado no era solo un documento. Era un símbolo de la ciudadanía de Isabela, de su identidad y de su misión para proteger a cada persona que confía en la seguridad de los cielos españoles. En los próximos minutos, te llevaremos al corazón de esta historia. Una que comienza con un acto de intolerancia, pero termina con un poderoso mensaje de justicia y cambio. ¿Cómo pudo un momento de arrogancia desencadenar una investigación federal que sacudiría a una de las aerolíneas más grandes de España? ¿Qué secretos escondía Iberia Airlines detrás de sus puertas de embarque y sus registros de mantenimiento? Y, sobre todo, cómo una mujer, subestimada y humillada, se convirtió en la fuerza que obligó a toda una industria a mirarse en el espejo. Esta no es solo la historia de Isabela Torres contra Carmen López. Es una historia sobre el poder de la verdad, la importancia de la responsabilidad y el costo de dejar que el prejuicio gobierne nuestras acciones. Mientras los pasajeros en la puerta C-14 observaban, con el aliento contenido, Isabela levantó la mirada. No gritó, no lloró. Sus ojos, firmes y penetrantes, se clavaron en Carmen. En ese instante, el equilibrio de poder cambió. La agente de puerta, que momentos antes se sentía invencible, comenzó a sentir el peso de su error. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Y las consecuencias estaban en camino, rápidas y despiadadas. Este incidente, capturado por la cámara de una adolescente y compartido en redes sociales, no solo expondría a Carmen, sino que pondría bajo el microscopio a toda la operación de Iberia en Madrid. Lo que parecía un conflicto menor en un mostrador de embarque estaba a punto de convertirse en un caso de estudio sobre cómo la intolerancia, cuando se combina con el abuso de poder, puede derribar imperios. Prepárate para un viaje que te llevará desde los pasillos abarrotados de un aeropuerto hasta las salas de juntas, donde se toman decisiones que afectan a millones. Esta es una historia de coraje, de rendición de cuentas, y de cómo una sola persona puede desencadenar un cambio monumental. Si alguna vez has sentido el peso de la injusticia, si alguna vez has querido que los poderosos paguen por sus errores, esta historia es para ti. Quédate con nosotros, porque lo que pasó en la puerta C-14 no es solo un escándalo. Es una lección que resonará mucho más allá de los cielos de España. En el caos organizado del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde miles de historias se cruzan cada día, Isabela Torres caminaba con la seguridad de alguien que conoce cada rincón de ese laberinto de cristal y acero. Pero esta no era una viajera común. Detrás de su sudadera gris de la Universidad Complutense de Madrid, sus pantalones deportivos y su mochila sencilla, se escondía una mente brillante. Una doctora en ingeniería aeronáutica que llevaba sobre sus hombros una misión de enorme importancia. Isabela no estaba en el aeropuerto para tomar un vuelo más. Estaba allí para proteger los cielos de España. Su presencia en la puerta C-14, donde pronto se desencadenaría un escándalo, no era casualidad. Era el punto culminante de días de trabajo agotador, de observaciones minuciosas y de una dedicación implacable a la seguridad de millones de personas. Isabela había pasado los últimos 10 días viviendo en una habitación de hotel impersonal en el corazón de Madrid. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, revisando notas, ajustando planes y preparándose para infiltrarse en el bullicio del aeropuerto. Su misión, conocida como Operación Cielo Seguro, era su creación, un proyecto audaz diseñado para poner a prueba los protocolos de seguridad de los aeropuertos españoles desde dentro. Durante una década, Isabela había trabajado para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, escalando posiciones gracias a su inteligencia afilada y su compromiso inquebrantable. Pero Operación Cielo Seguro era diferente. No se trataba de inspecciones rutinarias, ni de revisar listas de verificación. Era una auditoría encubierta,
una prueba de estrés para identificar las grietas en el sistema, esas fallas humanas que podían convertirse en desastres si no se abordaban a tiempo. Para llevar a cabo esta misión, Isabela se había transformado en una maestra del disfraz. Un día, era una turista despistada, haciendo preguntas obvias y tropezando con su equipaje. Otro día, se convertía en una ejecutiva exigente, presionando a los empleados con demandas imposibles. En otra ocasión, fingía ser una viajera novata, nerviosa y titubeante, para ver cómo reaccionaban los agentes bajo presión. Cada interacción era una prueba, cada conversación una oportunidad para evaluar si los protocolos se seguían o si los prejuicios y la negligencia se colaban en el proceso. Había observado de cerca a los agentes de seguridad, a los empleados de las aerolíneas y a los supervisores, tomando notas mentales que luego plasmaba en informes detallados en la soledad de su habitación de hotel. Era un trabajo agotador, tanto mental como emocional, pero Isabela lo hacía con una determinación que venía de algo más profundo que su título profesional. Su historia personal era tan importante como su misión. Isabela creció en Sevilla, una ciudad vibrante donde el flamenco resuena en las calles, y el pasado se mezcla con el presente. Pero ser una mujer negra, en un campo dominado por hombres y rostros pálidos, no fue fácil. Desde niña, enfrentó miradas de duda y comentarios velados. En la universidad, mientras estudiaba ingeniería aeronáutica, algunos profesores la cuestionaban, no por su capacidad, sino por su apariencia. ¿Estás segura de que este es tu lugar?, le preguntó una vez un asesor académico, con una sonrisa condescendiente. Esas palabras se grabaron en su mente, no como una barrera, sino como un combustible. Cada obstáculo, cada microagresión, la impulsó a trabajar más duro, a ser mejor, a demostrar que su lugar no solo estaba asegurado, sino que ella podía redefinirlo. Esa misma determinación la llevó a proponer Operación Cielo Seguro. El proyecto nació de un incidente previo, en el aeropuerto de Barcelona El Prat, donde un fallo de seguridad permitió que un pasajero pasara un control con documentos cuestionables. El caso, aunque resuelto sin consecuencias graves, expuso vulnerabilidades que preocuparon a Isabela. Si los empleados podían ignorar protocolos por descuido o prejuicios, ¿qué impedía un error mayor? ¿Qué pasaría si alguien con intenciones peligrosas explotaba esas grietas? Presentó su idea a los directivos de AESA con un plan meticuloso. Una auditoría encubierta que evaluaría no solo los sistemas técnicos, sino también el factor humano. Ese elemento impredecible que podía ser la fortaleza o la ruina de cualquier operación de seguridad. El día del incidente en la puerta C-14, Isabela estaba exhausta. 10 días de trabajo intenso, de cambiar identidades y mantener la guardia alta, habían dejado su marca. Su sudadera de la Universidad Complutense, un recuerdo de sus años de estudiante, y sus zapatillas desgastadas eran su forma de bajar la guardia, de ser, por un momento, solo Isabela, no la inspectora encubierta. Su billete de primera clase para el vuelo de Iberia Airlines a Valencia Manolé no era un capricho. Era una pequeña recompensa, un momento para relajarse en un asiento más amplio, para cerrar los ojos y dejar que el zumbido del avión la llevara a casa. En su mochila llevaba lo esencial: una laptop con datos sensibles, una novela a medio leer y un archivo grueso con hallazgos preliminares que pronto sacudirían la industria aeronáutica. Mientras caminaba hacia la puerta C-14, el aeropuerto era un torbellino de actividad. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el traqueteo de las maletas y los anuncios bilingües que resonaban por los altavoces. Familias corrían hacia sus puertas, ejecutivos tecleaban frenéticamente en sus teléfonos, y una pareja de ancianos compartía una bolsa de almendras mientras esperaba. Isabela navegaba este río de humanidad con la facilidad de alguien que había pasado años en aeropuertos. Pero incluso en su cansancio, su instinto de observación nunca se apagaba. Notó a los empleados, sus gestos, sus tonos de voz. Y entonces, vio a Carmen López. Carmen, con su uniforme impecable de Iberia Airlines
y una placa que llevaba su nombre en letras nítidas. Era la imagen de la autoridad en la puerta C14. Pero había algo en su postura, en la forma en que sus labios se fruncían al hablar con ciertos pasajeros, que alertó a Isabela. Mientras esperaba en la fila, observó cómo Carmen interactuaba con los viajeros. A una familia española de piel clara, con niños ruidosos, Carmen les ofreció sonrisas y palabras amables, asegurándoles que sus asientos eran perfectos. Pero cuando un hombre mayor de origen magrebí preguntó tímidamente si su vuelo estaba a tiempo, Carmen apenas levantó la vista, respondiendo con un cortante: «Saldrá cuando salga. Escuche los anuncios». El contraste era evidente, y para Isabela, era más que una simple grosería. Era una señal de algo más profundo, un sesgo que podía comprometer la seguridad. Este tipo de comportamiento no era nuevo para Isabela. En su carrera, había visto cómo los prejuicios, incluso los pequeños, podían crear brechas en los sistemas de seguridad. Un agente que asume que un pasajero no pertenece a primera clase por su ropa o su color de piel podría ignorar un protocolo crítico. Un supervisor que pasa por alto quejas para mantener la paz podría permitir que esas brechas se ampliaran. Para Isabela, la seguridad no era solo cuestión de máquinas y procedimientos. Era cuestión de personas. Y las personas, con sus defectos y sesgos, eran el eslabón más débil de la cadena. Cuando llegó el momento de embarcar, Isabela se acercó al mostrador con su pasaporte en mano y su billete digital listo en el teléfono. No esperaba problemas. Había usado ese mismo pasaporte toda la semana sin inconvenientes. Era un documento impecable, emitido por el Ministerio del Interior español, con todas las características de seguridad intactas. Pero mientras entregaba el pasaporte a Carmen, sintió una corriente de tensión. Los ojos de la agente se estrecharon, evaluándola, no como pasajera, sino como una anomalía. Isabela conocía esa mirada. La había visto antes, en aulas, en reuniones, en la vida. Era la mirada de alguien que ya había decidido quién eras, antes de que abrieras la boca. Lo que siguió fue un choque de mundos. Carmen, con su autoridad autoproclamada, estaba a punto de enfrentarse a Isabela, una mujer cuya autoridad era real, ganada con años de trabajo y sacrificio. La puerta C14 no era solo un lugar de paso. Era el escenario donde se pondría a prueba todo lo que Isabela defendía. Operación Cielo Seguro. No se trataba solo de encontrar fallos técnicos. Se trataba de exponer las fallas humanas que ponían en riesgo a todos. Y Carmen, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el ejemplo perfecto de todo lo que Isabela había jurado combatir. En ese momento, mientras Isabela esperaba frente al mostrador, no podía imaginar que los próximos minutos cambiarían no solo su día, sino el curso de su carrera y la historia de Iberia Airlines. Pero algo en su interior, esa chispa que la había llevado desde las calles de Sevilla hasta las oficinas de AESA, le decía que estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera, lista para defender su misión, y lista para asegurarse de que nadie, ni siquiera una agente de puerta con una placa brillante, pudiera subestimarla sin pagar un precio. En la puerta C14 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas, el aire estaba cargado de una tensión que parecía vibrar en el ambiente. Los pasajeros, alineados para embarcar en el vuelo de Iberia Airlines, con destino a Valencia Manolé, aguardaban con esa mezcla de impaciencia y rutina que caracteriza a los aeropuertos. El murmullo de las conversaciones, el zumbido de los escáneres y el eco lejano de los anuncios creaban una sinfonía familiar. Pero en el centro de esta escena, un conflicto estaba a punto de estallar, uno que transformaría un momento cotidiano en el detonante de un escándalo que resonaría en toda España. Isabela Torres, la inspectora encubierta de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, avanzó hacia el mostrador, con una calma que ocultaba la tormenta que llevaba dentro. En su mano, sostenía un pasaporte español impecable, y en su teléfono, un billete digital, de primera clase. Frente a ella,
Carmen López, la agente de puerta, estaba a punto de cometer el error más grave de su carrera. Isabela colocó su teléfono en el escáner, el código de barras emitiendo un pitido confirmatorio. Luego, extendió su pasaporte hacia Carmen. Sus movimientos eran precisos, practicados, el resultado de años navegando a aeropuertos como parte de su trabajo. Pero apenas el documento tocó las manos de Carmen, algo cambió. Los ojos de la agente, fríos y evaluadores, recorrieron a Isabela de pies a cabeza. La sudadera gris de la Universidad Complutense, los pantalones deportivos, las zapatillas gastadas. Todo en el atuendo de Isabela parecía desafiar las expectativas de Carmen. Su mirada se detuvo en el rostro de Isabela, y una sombra de desdén cruzó su expresión. ¿Un pasaporte para un vuelo doméstico?, preguntó Carmen, su voz cargada de sospecha, como si la sola elección del documento fuera una afrenta. Isabela respondió con serenidad, su tono firme pero cortés. Es mi identificación gubernamental principal. Es válida. Carmen no estaba satisfecha. Hojeó el pasaporte con un aire de desprecio, sosteniéndolo contra la luz, como si buscara un defecto evidente. Sus dedos, con uñas perfectamente cuidadas, tamborilearon sobre la página de datos. Esta foto no se parece mucho a ti, dijo, entrecerrando los ojos hacia la imagen de Isabela, tomada 5 años atrás, pero inconfundiblemente suya. Mi rostro no ha cambiado tanto como podrías pensar, replicó Isabela, manteniendo la calma aunque sentía el peso de la provocación. Pero Carmen no retrocedió. Soltó una risa corta, cortante, y añadió con un tono mordaz. Qué curioso. Aquí pareces más joven, más feliz. Luego, señalando el título en el pasaporte, agregó: Isabela Torres, doctora. ¿De qué? Historia del arte, supongo. La puya fue directa, un intento de menospreciar no solo la identidad de Isabela, sino su lugar en el mundo. Los pasajeros cercanos comenzaron a notar la escena. Una madre ajustó el agarre de su hijo, un ejecutivo bajó su teléfono, y una adolescente, a pocos pasos, levantó el suyo, la cámara capturando cada palabra. Isabela sintió cómo las microagresiones se acumulaban, cada una un corte pequeño, pero deliberado. Reconocía el patrón. Era la misma secuencia de dudas y desafíos que había enfrentado toda su vida. Pero esta vez, no estaba solo en juego su dignidad. Estaba en juego la seguridad de un sistema que ella había jurado proteger. Mi doctorado es en ingeniería aeronáutica, dijo, su voz perdiendo la suavidad inicial y adoptando una claridad profesional. ¿Hay algún problema con el documento? ¿O puedo embarcar? La pregunta, directa y sin rodeos, pareció encender algo en Carmen. Sus labios se apretaron en una línea fina, y su postura se endureció. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, especialmente no por alguien que, en su mente, no encajaba en la imagen de una pasajera de primera clase. Hay un problema con que yo crea que este documento es legítimo, siseó, inclinándose hacia adelante, su voz baja pero lo bastante alta para que los pasajeros detrás de Isabela la oyeran. Primera clase, un pasaporte nuevo, no me convence. El pasaporte no era nuevo. Su cubierta estaba impecable porque Isabela lo trataba con el respeto que merecía un documento federal. Pero la acusación, cargada de insinuaciones, flotaba en el aire como una nube tóxica. Isabela mantuvo su compostura, aunque por dentro sentía una furia fría creciendo. Te aseguro que es legítimo, dijo, su paciencia empezando a desgastarse. Fue emitido por el Ministerio del Interior. Puedes verificar su autenticidad con tu sistema. Me gustaría tomar mi asiento. Pero Carmen no estaba interesada en protocolos. Se inclinó aún más, su rostro a centímetros del de Isabela, y con un tono cruel susurró. O tal vez lo compraste. Gente como tú puede ser muy ingeniosa. He visto de todo. Identificaciones falsas, tarjetas robadas, todo falso. La frase, gente como tú, fue un golpe directo, un insulto racista apenas disfrazado.
lanzado bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros detrás de Isabela se movieron incómodos, algunos intercambiando miradas, otros bajando la vista. La adolescente con el teléfono dio un paso más cerca, el lente capturando la escena como un testigo implacable. Isabela sintió su sangre helarse. Sabía que debía desescalar, seguir los protocolos que ella misma había ayudado a redactar para manejar personal no cooperativo. Pero también era humana. La combinación del cansancio de su misión, la audacia del ataque y la humillación pública estaba erosionando su contención. Señora, dijo, su voz ahora dura como el acero. Estás haciendo acusaciones graves y sin fundamento. Escanea el documento, verifícalo o llama a tu supervisor. Pero no vas a quedarte aquí insultándome. Carmen pareció deleitarse con la confrontación. Era el escenario que buscaba, una oportunidad para afirmar su poder. Sostuvo el pasaporte entre el pulgar y el índice, como si fuera un objeto contaminado. Oh, haré más que eso, siseó, sus ojos brillando con una furia vindicativa. Voy a resolver esto ahora mismo. Y entonces, con un movimiento rápido y deliberado, rasgó el pasaporte en dos. El sonido del papel desgarrándose cortó el aire, un eco que pareció detener el tiempo. Los dos fragmentos del documento, con la foto de Isabela y el sello nacional español destrozado, cayeron al mostrador con una suavidad que contrastaba con la violencia del acto. Por un instante, todo quedó en suspenso. Los pasajeros contuvieron el aliento, sus rostros congelados en una mezcla de shock y disbelief. Carmen, con el pecho inflado y una sonrisa triunfal, parecía creer que había ganado. Había expuesto a una supuesta impostora, había protegido la integridad de su vuelo. Pero no podía estar más equivocada. Frente a ella, Isabela miró los restos de su pasaporte, el símbolo de su ciudadanía, de su identidad, ahora destrozado por un acto de malicia. Y en ese momento, la viajera cansada, la mujer invisible en sudadera, desapareció. En su lugar emergió Isabela Torres, inspectora senior de AESA, la arquitecta de Operación Cielo Seguro. El cansancio se desvaneció, reemplazado por una claridad helada, un enfoque tan afilado que parecía cortar el aire. Isabela levantó la vista, sus ojos encontrando los de Carmen. No había lágrimas, no había gritos, solo una calma aterradora, una intensidad que hizo que el rostro de Carmen vacilara por primera vez. Acabas de destruir un documento federal español, dijo Isabela, su voz baja pero resonante, cada palabra cargada de autoridad. Eso es un delito federal, según el Código Penal. Artículo 390. La mutilación de un pasaporte conlleva hasta 3 años de prisión. La sonrisa de Carmen se desmoronó, reemplazada por un destello de incertidumbre. Había esperado una explosión emocional, no una cita legal precisa. Era falso, balbuceó, su voz perdiendo fuerza. Estaba en mi derecho como agente de la aerolínea. No lo estabas, cortó Isabela, su tono ahora inquebrantable. Tenías un procedimiento, uno en el que fuiste entrenada. Usar el escáner de documentos, la luz ultravioleta, y si había dudas, contactar a un supervisor o a seguridad. En ningún momento ese procedimiento te autoriza a ti, una empleada privada, a destruir propiedad federal. No seguiste el procedimiento. ¿Por qué? La pregunta, formulada con precisión quirúrgica, quedó suspendida en el aire. Carmen no tenía respuesta. Su instinto, su prejuicio, la había llevado a este punto. Y ahora, frente a los ojos de los pasajeros, de la adolescente que seguía grabando, y de la propia Isabela, comenzaba a darse cuenta del abismo que había abierto bajo sus pies. Isabela dio un paso atrás, creando un espacio de comando. Sacó su teléfono de la mochila, sus movimientos lentos y deliberados. Carmen retrocedió instintivamente, como si esperara un golpe. Pero Isabela no necesitaba violencia. Su arma era su autoridad, y estaba a punto de usarla.
Mientras marcaba un número, su voz se dirigió a Carmen, pero resonó para todos los presentes. Permíteme explicarte lo que has hecho, Carmen. No solo has violado la ley, has comprometido la seguridad que dices proteger. Alguien que actúa con tan mal juicio, que deja que sus prejuicios dicten sus decisiones, no es un guardián de la seguridad. Es una amenaza. Una amenaza enorme y evidente. El teléfono conectó, y la voz de Isabela cambió a un tono de urgencia profesional. Director Navarro, soy Torres. Estoy en la puerta C14 del aeropuerto de Madrid. Invoco un código negro en Operación Cielo Seguro. Tengo una brecha de seguridad activa y la destrucción deliberada de propiedad federal por parte de una agente de Iberia. Necesito a la Guardia Civil y al equipo de enlace de AESA aquí de inmediato. Las palabras cayeron como un martillo, y el rostro de Carmen pasó de la incertidumbre al pánico puro. No había vuelta atrás. La puerta C14 ya no era solo un lugar de embarque, era el epicentro de una tormenta que estaba a punto de arrasar con todo. El eco del pasaporte rasgado aún resonaba en la puerta C14 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas, pero el ambiente había cambiado. Lo que momentos antes era un espectáculo de arrogancia y prejuicio, se transformó en algo mucho más grave. Una escena de investigación federal. Los pasajeros, que hasta hace poco observaban boquiabiertos el enfrentamiento entre Isabela Torres y Carmen López, ahora retrocedían, susurrando entre ellos mientras la magnitud del incidente comenzaba a hacerse evidente. La adolescente que había grabado el momento con su teléfono mantenía el dispositivo en la mano, su lente aún capturando cada detalle, mientras el video empezaba a circular por las redes sociales, encendiendo una chispa que pronto se convertiría en un incendio. Pero en el centro de todo estaba Isabela, ya no la viajera cansada en sudadera, sino la inspectora senior de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Moviéndose con una precisión que parecía coreografiada, había tomado el control, y lo que venía a continuación sería rápido, implacable y devastador. Isabela no perdió un segundo. Mientras Carmen, todavía aturdida por su propio acto, intentaba justificar lo injustificable, Isabela ya estaba actuando. Su teléfono, ahora una extensión de su autoridad, conectó con el director Navarro, el hombre al frente de las operaciones de seguridad de AESA. Su voz, firme y profesional, cortó el aire con una urgencia que no admitía demoras. Director Navarro, soy Torres. Estoy en la puerta C14. Invoco un código negro en Operación Cielo Seguro. Tenemos una brecha de seguridad activa y la destrucción deliberada de propiedad federal por una agente de Iberia Airlines. Necesito a la Guardia Civil y al equipo de enlace de AESA en el lugar de inmediato. Además, contacte con el Departamento Legal de Iberia. Están a punto de violar su certificado de operaciones. Las palabras, pronunciadas con una claridad glacial, resonaron en la puerta como un trueno. Los pasajeros intercambiaron miradas. Los murmullos crecieron. Y el hashtag #Escándalo Iberia comenzó a trepar en las tendencias de Twitter. Carmen, que hasta ese momento había mantenido una fachada de desafío, sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su rostro, antes iluminado por una arrogancia triunfal, se volvió pálido, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No, estás mintiendo, balbuceó, su voz apenas un susurro atrapado en la garganta. No eres nadie. Pero Isabela no le dio el lujo de una respuesta inmediata. En cambio, se volvió hacia los pasajeros, su presencia imponente a pesar de su atuendo sencillo. Mi nombre es Isabela Torres, dijo, su voz resonando con una autoridad que llenó el espacio. Soy inspectora senior de la AESA, encargada de la Oficina de Seguridad Nacional y Respuesta a Incidentes. Durante los últimos 10 días, he liderado Operación Cielo Seguro, una auditoría nacional para evaluar el cumplimiento de las normativas de seguridad de las aerolíneas. Las acciones de esta agente, su perfilamiento, su desprecio por los protocolos y su destrucción criminal
de mis credenciales, no solo han molestado a una pasajera, han proporcionado un ejemplo vivo, documentado y francamente espectacular de los fallos sistémicos que estamos aquí para erradicar. El impacto de sus palabras fue inmediato. Los pasajeros, que momentos antes eran simples espectadores, ahora entendían que estaban presenciando algo mucho más grande. Un ejecutivo en traje bajó su teléfono, sus cejas arqueadas en sorpresa. Una familia cercana se acercó más, los niños callados por primera vez. La adolescente, aún grabando, dio un paso adelante, asegurándose de capturar cada palabra. Pero Carmen no estaba sola en su caída. Juan Morales, el supervisor de la estación, llegó corriendo, su rostro enrojecido y su traje ligeramente desajustado. ¿Qué demonios pasa aquí?, exigió, su voz un intento de recuperar el control. Carmen, ¿qué hiciste? Tenemos un vuelo que embarcar. Pero su autoridad, tan frágil como la de Carmen, se desvaneció bajo la mirada de Isabela. Carmen, desesperada, se volvió hacia Juan, sus ojos suplicantes. Juan, esta mujer, intentó subir con un pasaporte falso. Era una falsificación barata, lo confesé. Su voz era un torpe intento de reescribir la narrativa, pero los fragmentos del pasaporte en el mostrador contaban una historia diferente. Juan miró de Carmen a Isabela, luego a los restos del documento, y por un instante, su instinto de respaldar a su empleada chocó con la realidad de la situación. Intentó mediar, su tono adoptando un falso aire de conciliación. Señora, estoy seguro de que podemos resolver esto. Si hay un problema con su identificación. Pero Isabela lo interrumpió, su voz cortante como una navaja. Su tiempo para resolver esto ha terminado, señor Morales. Su empleada ha cometido un delito federal. Su aerolínea está ahora bajo investigación activa de AESA. Este vuelo no despegará. Esta puerta es ahora una escena de investigación federal. Nada se toca, como si fuera una señal. 2 oficiales de la Guardia Civil aparecieron al final del puente de embarque, sus uniformes impecables y sus expresiones serias. Detrás de ellos, 2 figuras en trajes oscuros se movían con la confianza inconfundible de agentes federales. El zumbido del aeropuerto, que había vuelto tímidamente, se mezcló ahora con el crepitar de las radios policiales y los murmullos urgentes de la multitud. Carmen miró a los oficiales, luego a los fragmentos de pasaporte y finalmente a Isabela, cuya calma era más aterradora que cualquier grito. La realidad la golpeó como una ola. No había sido solo un error. Había terminado con su carrera, con su vida tal como la conocía. En menos de 5 minutos, la llegada de los agentes marcó un punto de inflexión. La puerta C-14 se convirtió en un escenario oficial, un lugar donde las reglas del aeropuerto dieron paso a las leyes federales. Los pasajeros fueron alejados con una orden firme. Por favor, despejen el área. Retrocedan de la puerta. La adolescente bajó su teléfono, pero no detuvo la grabación, dejando que colgara a su lado, aún capturando la escena. Los 2 agentes de AESA, el agente Díaz y la agente Vega, se acercaron directamente a Isabela, ignorando a todos los demás. ¿Torres?, preguntó Díaz, su voz baja y respetuosa. Soy el agente Díaz. Esta es la agente Vega. Recibimos la llamada del director Navarro. ¿Cuál es la situación? Antes de que Isabela pudiera responder, Juan intervino, su indignación superando su juicio. Un momento. ¿Quién está a cargo aquí? Esta es una puerta de Iberia, mi estación. Esta mujer está haciendo amenazas y perturbando nuestra operación. La agente Vega giró la cabeza lentamente, su expresión de una frialdad absoluta. Señor, dijo, su voz plana. En el momento en que se comete un delito federal en propiedad aeroportuaria, la jurisdicción cambia. Nosotros estamos a cargo ahora. Retroceda y no interfiera. Juan abrió y cerró la boca, sin palabras, su autoridad corporativa desmoronándose ante sus ojos. Estaba fuera de su elemento,
un gerente atrapado en una corriente de poder federal que no podía controlar. Isabela, por su parte, se dirigió a los agentes con una profesionalidad impecable. Agente Díaz, agente Vega, gracias por la respuesta rápida. La sujeto es una agente de Iberia Airlines. Rechazó aceptar mi pasaporte español válido para un vuelo doméstico. Tras una serie de comentarios poco profesionales y sesgados, procedió a destruir el documento deliberadamente. Señaló los fragmentos en el mostrador. Esa es la evidencia. Necesito que se recoja y preserve. El nombre de la sujeto es Carmen, apellido desconocido por ahora. El supervisor de la estación es Juan Morales. El agente Díaz asintió, poniéndose guantes de nitrilo y usando pinzas para recoger los 2 pedazos del pasaporte, colocándolos cuidadosamente en una bolsa de pruebas. El acto, simple y procedimental, pareció sellar el destino de Carmen más que cualquier otra cosa. Ya no era una discusión, era una prueba en un caso federal. Isabela continuó, su mente funcionando como una máquina bien calibrada. Las cámaras de seguridad de la puerta habrán capturado toda la interacción. Necesito que esas grabaciones se extraigan de inmediato, desde todos los ángulos, antes de que alguien pueda, accidentalmente, borrarlas. También quiero los registros de empleados de esta puerta de las últimas 48 horas y el protocolo oficial de Iberia para verificar la identificación de pasajeros. La agente Vega, ya hablando por su comunicador de muñeca, confirmó. Considera lo hecho. Carmen, observando desde el borde del caos, parecía atrapada en una pesadilla. La mujer a la que había humillado ahora dirigía a agentes federales con una autoridad absoluta. El poder que Carmen había blandido momentos antes se había evaporado, reemplazado por un terror crudo. Se volvió hacia Juan, su última esperanza. Juan, haz algo. Diles que solo estaba haciendo mi trabajo. Pensé que era falso. Pero Juan, atrapado en su propio cálculo de autopreservación, la miró con cautela. Carmen, ¿qué pasó exactamente?, preguntó, su voz desprovista de su bravuconería anterior. Ya no era su defensor. Era un hombre tratando de mantenerse a flote en un naufragio. Isabela, que escuchó la excusa de Carmen, se giró, su mirada afilada. ¿Vestida como tal?, repitió, su voz un dardo preciso. Por favor, aclara para el registro, Carmen. ¿Qué en mi atuendo encontraste sospechoso? ¿Fue mi sudadera universitaria o el hecho de que una mujer negra la llevara en la fila de primera clase? La pregunta desnudó la verdad, exponiendo el prejuicio de Carmen para todos. Carmen palideció aún más, tartamudeando. No, no fue eso. No soy. No lo haría. Pero sus palabras se desvanecieron, débiles frente a la evidencia. Isabela se volvió hacia la agente Vega. Solicito el historial de quejas de la sujeto en el Departamento de Recursos Humanos de Iberia. Quiero cada queja, formal e informal, presentada contra ella. Presentada, un gemido estrangulado escapó de Carmen. Pensó en incidentes pasados. La queja de una madre latina a la que había negado el embarque prioritario. La insistencia en seleccionar aleatoriamente a un joven árabe para controles adicionales. Juan siempre había enterrado esas quejas, suavizándolas, diciéndole que fuera más discreta. Ahora, esos actos de malicia estaban a punto de ser desenterrados bajo la luz implacable de una investigación federal. El capitán del vuelo, el capitán Sánchez, llegó desde el puente de embarque, confundido por la demora. ¿Qué está pasando? Tenemos un avión lleno esperando. El agente Díaz respondió con frialdad. El vuelo está detenido, capitán. Esto es una escena de crimen activa. El peso de esas palabras golpeó a todos. Carmen, ahora temblando visiblemente, se dio cuenta de que no había escapatoria. Su acto de arrogancia, impulsado por un prejuicio que había alimentado durante años, había desencadenado una reacción en cadena que no podía detener. Isabela, en cambio, estaba en su elemento.
dirigiendo la escena con una precisión que reflejaba años de entrenamiento y experiencia. La puerta C-14 ya no era solo un lugar de paso. Era el epicentro de una investigación que iba a desmantelar todo lo que Carmen y Juan representaban, y con ello, expondría las grietas de una aerolínea que había priorizado la conveniencia sobre la seguridad. La puerta C-14 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde el pasaporte de Isabela Torres fue destrozado por la agente Carmen López, ya no era solo el escenario de un incidente aislado. En las horas que siguieron, lo que comenzó como un acto de prejuicio descarado, se convirtió en el epicentro de una investigación federal que amenazaba con desmantelar toda la operación de Iberia Airlines en Madrid. Isabela, la inspectora senior de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, había encendido una mecha, y ahora las llamas comenzaban a consumir las capas de negligencia, corrupción y sesgo que se habían acumulado durante años. La investigación, liderada por ella con una precisión quirúrgica, no se limitó a Carmen o a su supervisor, Juan Morales. Fue mucho más allá, exponiendo un sistema podrido que ponía en riesgo la seguridad de miles de pasajeros cada día. Lo que estaba en juego no era solo la reputación de una aerolínea, sino la confianza de una nación en los cielos que la conectaban. Mientras la Guardia Civil y los agentes de AESA aseguraban la puerta C-14, Isabela estableció un centro de mando improvisado en una sala de conferencias corporativa confiscada a Iberia. El espacio, normalmente reservado para reuniones sobre horarios de vuelos y métricas de rendimiento, se transformó en el cuartel general de una operación de auditoría sin precedentes. Laptops y servidores seguros llenaron las mesas, y un equipo de investigadores de élite, seleccionados por su tenacidad y experiencia, se puso a trabajar. No eran los auditores habituales con portapapeles y listas de verificación. Eran contadores forenses, analistas de datos y expertos en seguridad aérea. El tipo de personas que las aerolíneas temían en sus pesadillas. Isabela, en el centro de todo, era una figura de autoridad absoluta, dirigiendo cada movimiento con la claridad de alguien que había esperado este momento toda su carrera. El primer objetivo fue Carmen López. Su computadora de trabajo fue confiscada, su servidor de correos electrónicos incautado. Lo que encontraron fue una mina de oro de negligencia. Los correos entre Carmen y Juan revelaban un historial de quejas de pasajeros que habían sido ignoradas o minimizadas. En un correo, Juan escribió: «No te preocupes por la queja de la familia García. Ya lo manejé. Solo sé más discreta la próxima vez. Jajaja». Ese jajaja fue un clavo en el ataúd de ambos. Pero Carmen no era una anomalía. Era solo el hilo suelto que, al tirar de él, comenzó a deshacer todo el tejido de la estación de Madrid. Los archivos de empleados, que Juan había protegido con tanta ineptitud, revelaron patrones inquietantes. Otros trabajadores mostraban comportamientos similares, aunque menos extremos. Un supervisor de manejo de equipaje tenía un historial de perder las maletas de pasajeros con apellidos de origen africano o magrebí. Una agente demostrador asignaba sistemáticamente asientos centrales a familias de minorías, incluso en vuelos con asientos libres. Estos eran pequeños actos de degradación, cortes de papel que la gerencia había ignorado en favor de métricas como las tasas de salida puntuales. Isabela reunió a su equipo 2 días después del incidente, de pie frente a un tablero cubierto de diagramas y líneas que conectaban nombres, quejas e incidentes. Su voz, firme pero cargada de pasión, resonó en la sala. Esto no es un problema de una manzana podrida, es un problema de todo el huerto. La cultura aquí, fomentada por Morales y sus predecesores, es de ceguera deliberada. El cumplimiento se ve como una sugerencia, no como un mandato. La prioridad es la ganancia y la velocidad. Todo lo demás, incluida la seguridad y la dignidad humana, es secundario. Sus palabras no eran solo un diagnóstico, eran una declaración de intenciones. No estaba allí para parchear el sistema. Estaba allí para desmontarlo y reconstruirlo desde cero. La investigación se expandió rápidamente, como un incendio que encuentra combustible seco. Los registros de mantenimiento, que en teoría debían ser impecables,
revelaron discrepancias que hicieron que incluso los investigadores más curtidos se detuvieran. Un analista, al cruzar el inventario de piezas con los registros de vuelos, encontró irregularidades. Al principio eran pequeñas, una tuerca aquí, un sensor allá, pero el patrón era innegable. La estación de Iberia en Madrid estaba cortando esquinas. Extendían la vida útil de piezas no críticas, más allá de las recomendaciones del fabricante. Firmaban inspecciones que nunca se realizaban, una práctica conocida en la industria como firmar en falso. Cada descubrimiento era un golpe, pero el más devastador llegó al revisar el vuelo 819, un trayecto de Madrid a Bilbao, de 3 meses atrás, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Zaragoza, debido a un fallo en un sensor de presión de cabina. El informe oficial, firmado por Juan Morales, atribuyó el incidente a un fallo imprevisible de la pieza. Pero la auditoría de AESA encontró la verdad. El sensor que falló estaba en su tercera extensión de vida, 2 más allá del límite legal. El informe de su última inspección, supuestamente realizado por un mecánico, estaba firmado por alguien que, según los registros de nómina, estaba de vacaciones en Mallorca ese día. Juan no solo había ignorado el racismo de Carmen, había participado activamente en un encubrimiento que puso en peligro la vida de cientos de pasajeros. El pasaporte rasgado, que había desencadenado todo, ya no era el crimen principal. Era solo la llave que abrió una bóveda de corrupción sistémica, exponiendo una red de negligencia que se extendía desde los mostradores de embarque hasta los hangares de mantenimiento. Isabela se reunió con el capitán Sánchez, el piloto del vuelo cancelado en la puerta C-14. Sánchez, un hombre de cabello plateado y 25 años de servicio impecable, estaba furioso, avergonzado y aterrado por su carrera. Sentado frente a Isabela, en una oficina improvisada, su orgullo de piloto chocaba con la realidad de la investigación. Capitán, comenzó Isabela, su tono profesional, pero no desprovisto de empatía. He revisado su historial. Es ejemplar, sin una sola mancha. Por eso me cuesta creer que no tuviera idea de la cultura laxa en esta estación. Sánchez se removió en su asiento, atrapado entre la lealtad a su equipo y la verdad. Mi trabajo está en la cabina, Torres, dijo, su voz tensa. Piloto el avión. Confío en mi equipo de tierra y en los gerentes para hacer su trabajo al pie de la letra. La confianza no es un control, replicó Isabela, su mirada fija en él. Es una variable. Nunca, en sus revisiones previas al vuelo, ¿notó algo que le diera pausa? ¿Firmas de mantenimiento que parecían apresuradas? ¿Miembros de la tripulación que parecían estresados o quejándose de estar cortos de personal? Sánchez dudó, su instinto de proteger a sus colegas luchando contra su responsabilidad hacia los pasajeros. Finalmente, admitió, con un suspiro pesado. Había rumores. Charlas sobre la gerencia presionando para turnos más rápidos, para no retrasar vuelos por problemas menores. Nos decían que usáramos nuestro criterio, pero nunca vi nada que creyera que comprometiera la seguridad de mi avión. Isabela no lo dejó escapar tan fácilmente. ¿Y Carmen López? ¿Cuáles eran los rumores sobre ella? Sánchez bajó la mirada, su rostro marcado por la incomodidad. Todos conocían a Carmen. La llamaban la guardiana. Tenía sus favoritos. Si estabas en su lado bueno, tu embarque era perfecto. Si no, era un problema. Intentábamos no cruzarnos con ella. Era más fácil que pelear y lidiar con Morales. Las palabras confirmaron lo que Isabela ya sospechaba. Entonces, estaba al tanto de su comportamiento. Concluyó, su voz afilada pero controlada. Usted y otros eligieron ignorarlo por el bien de un día más fácil. Eso, capitán, se llama complicidad. Es el suelo donde crecen personas como Carmen y Juan. Las palabras golpearon a Sánchez como un puñetazo. Siempre se había considerado un hombre de integridad, pero Isabela le mostró que la integridad no es un estado pasivo. Es una elección activa, y él, junto con muchos otros, había fallado en hacerla.
La investigación ya no se trataba solo del incidente en la puerta C14. Se trataba de una podredumbre insidiosa que se había permitido crecer en una organización grande cuando las ganancias se priorizaban sobre las personas, cuando la rendición de cuentas se sacrificaba por conveniencia y cuando pequeños actos de prejuicio se dejaban pasar, creando un entorno donde crímenes mayores podían echar raíces. Mientras el equipo de Isabela recopilaba pruebas, los hallazgos pintaban un cuadro alarmante. Había quejas de pasajeros que describían experiencias similares a las de Isabela. Un hombre marroquí en Málaga, seleccionado aleatoriamente por Carmen para controles de seguridad repetidos. Una madre latina en Barcelona, cuya solicitud de un menú infantil resultó en la pérdida de sus asientos asignados. Estos incidentes, enterrados por Juan, eran síntomas de una enfermedad más grande. Pero el descubrimiento más inquietante fue el de los registros de mantenimiento. La práctica de firmar en falso no era un error aislado. Era una norma no escrita, impulsada por la presión de mantener los aviones en el aire a cualquier costo. Cada firma falsa era una apuesta con la vida de los pasajeros, una apuesta que Iberia había estado ganando hasta ahora, pero que estaba a punto de perder estrepitosamente. Isabela, revisando los informes en la sala de mando, sintió una mezcla de furia y determinación. Todo había comenzado con un acto de prejuicio en un mostrador de embarque, pero ahora estaba claro que el problema era mucho más profundo. El sesgo no era solo una ofensa social. En la aviación, era una amenaza directa a la seguridad. Un agente que dejaba que sus prejuicios guiaran sus decisiones podía pasar por alto una señal crítica. Un gerente que encubría esos errores podía permitir que una pieza defectuosa permaneciera en un avión. Y un sistema que toleraba ambos era una bomba de tiempo. Isabela sabía que su trabajo no terminaría con Carmen o Juan. Estaba enfrentando una cultura arraigada, una que requería no solo castigo, sino una reforma total. A medida que la investigación avanzaba, el video de la adolescente se volvió viral, compartido miles de veces con el hashtag Escándalo Iberia. Los medios comenzaron a cubrir la historia, y la presión pública creció. Pero Isabela no se distrajo. Cada correo, cada registro, cada queja, era una pieza de un rompecabezas que estaba decidida a completar. La podredumbre que había encontrado no era solo un problema de Iberia. Era una advertencia para toda la industria aeronáutica. Ignorar el factor humano, permitir que el sesgo y la negligencia se infiltren, era invitar al desastre. Y ella, Isabela Torres, no iba a permitir que ese desastre ocurriera bajo su vigilancia. La tormenta desatada en la puerta. C14 del Aeropuerto Internacional. Adolfo Suárez Madrid Barajas no se apagó con el arresto de Carmen López, ni con la caída de Juan Morales. Lo que comenzó como un acto de prejuicio descarado se convirtió en un terremoto que sacudió los cimientos de Iberia Airlines y resonó en toda la industria aeronáutica española. Isabela Torres, la inspectora encubierta de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, había expuesto no solo la intolerancia de una agente, sino un sistema corroído por la negligencia, el encubrimiento y la priorización de las ganancias sobre la seguridad. Ahora, 6 meses después de aquel fatídico día, las consecuencias llegaban como relámpagos precisos, golpeando a los responsables con una justicia que era tan inevitable como devastadora. Pero más allá del castigo, la historia de Isabela estaba sembrando las semillas de un cambio profundo. Un recordatorio de que la verdad, cuando se defiende con valentía, puede transformar incluso las instituciones más arraigadas. Para Carmen López, el karma fue inmediato y absoluto. Apenas unas horas después de que el video de la adolescente que grabó el incidente se volviera viral, Iberia Airlines la despidió sin contemplaciones. La imagen de Carmen, con el rostro desencajado, siendo escoltada desde su casa en un tranquilo barrio de Madrid por agentes de la Guardia Civil, se convirtió en el símbolo del escándalo. Fue arrestada al día siguiente, acusada formalmente de destrucción de un documento federal bajo el artículo 390 del Código Penal español. Pero los cargos no terminaron ahí. La presión pública
alimentada por el video y las revelaciones de la investigación, llevó a la Fiscalía a añadir acusaciones por violación de derechos civiles, basadas en el historial de comportamiento discriminatorio de Carmen, su instinto sobre Isabela, ese prejuicio que la llevó a rasgar el pasaporte, le costaría años de su vida. En el juicio, su defensa se desmoronó cuando Juan Morales, en un intento desesperado por salvarse, accedió a testificar contra ella, detallando cómo había encubierto sus acciones durante años con un guiño y una palmada en la espalda. El destino de Juan Morales fue, en muchos sentidos, aún más severo. Como supervisor de la estación, no solo había permitido el comportamiento de Carmen, sino que había participado activamente en un encubrimiento mucho más grave: la falsificación de registros de mantenimiento que ponían en peligro la vida de los pasajeros. La auditoría de AESA descubrió que Juan había firmado informes de inspecciones que nunca se realizaron, incluyendo el caso del vuelo 819, que tuvo que aterrizar de emergencia por un sensor defectuoso extendido ilegalmente. Despedido junto con Carmen, Juan enfrentó cargos federales, no solo por su rol en el incidente del pasaporte, sino por delitos más serios relacionados con la seguridad aérea. La AESA se aseguró de que su nombre se convirtiera en sinónimo de negligencia gerencial. Enfrentando décadas en prisión, aceptó un acuerdo de culpabilidad que lo llevó a varios años tras las rejas. El hombre que había escalado la escalera corporativa cortando esquinas cayó con un estruendo que resonó en toda la industria, pero el verdadero castigo recayó sobre Iberia Airlines. La AESA impuso una de las multas más grandes en la historia de la aviación española, una cifra con tantos ceros que hizo jadear a los analistas financieros. La multa no fue solo punitiva, fue un mandato de cambio. Una parte significativa del dinero se destinó a una reestructuración completa de las prácticas de capacitación, cumplimiento y contratación de la aerolínea, todo bajo la supervisión de un monitor federal designado por los tribunales durante 5 años. Isabela misma ayudó a redactar los términos del acuerdo, asegurándose de que las reformas abordaran no solo los fallos técnicos, sino también la cultura de tolerancia al sesgo que había permitido que personas como Carmen y Juan prosperaran. El impacto fue inmediato. Las acciones de Iberia se desplomaron, los pasajeros iniciaron un boicot, y la aerolínea se vio obligada a lanzar una campaña de disculpas públicas. El director ejecutivo, con el rostro tenso por la humillación, apareció en televisión nacional, prometiendo un nuevo comienzo para la marca. Pero para muchos, el nombre de Iberia ya no evocaba viajes accesibles, sino prejuicio y corrupción. El video de la adolescente, que capturó el momento en que Carmen rasgó el pasaporte, se convirtió en una herramienta de cambio por derecho propio. Reproducido en todos los canales de noticias y compartido millones de veces con el hashtag #escándalo Iberia, se transformó en un emblema de la rendición de cuentas. La joven, una estudiante de secundaria de Madrid, fue entrevistada en programas matutinos, elogiada por su rápida reacción y su valentía al documentar la verdad. Su video no solo expuso a Carmen, sino que inspiró a otros a compartir sus propias historias de discriminación en aeropuertos, alimentando un movimiento más amplio contra el prejuicio en la industria del transporte. En un gesto privado, Isabela le envió una nota de agradecimiento, reconociendo su papel en hacer que la verdad saliera a la luz. 6 meses después, Isabela Torres estaba de pie frente a un atril en una sala de audiencias del Congreso de los Diputados en Madrid. Ya no llevaba su sudadera de la Universidad Complutense, sino un traje azul marino perfectamente cortado que reflejaba su autoridad. Su voz, clara y resonante, llenó la sala mientras se dirigía a un comité de senadores. Los eventos en el aeropuerto de Madrid no fueron el resultado de un mal día de una empleada, dijo, su tono cargado de convicción. Fueron el resultado inevitable de una cultura corporativa que toleraba la intolerancia, que priorizaba la velocidad sobre la seguridad, y que ignoraba el principio fundamental de que la seguridad se compromete en el momento en que comenzamos a hacer suposiciones basadas en la raza, la religión o la apariencia de una persona. Detalló los hallazgos de la auditoría, las quejas enterradas, los registros falsificados,
los sensores defectuosos. Cada palabra estaba respaldada por hechos irrefutables, y su pasión transformó los datos en un llamado a la acción. Isabela no solo expuso los fallos, presentó un plan para corregirlos. Recomendó entrenamientos obligatorios contra el sesgo, auditorías independientes regulares y sanciones más severas para las aerolíneas que ignoraran las normativas. Su testimonio fue un punto de inflexión, no solo para Iberia, sino para toda la industria aeronáutica española. Los senadores, inicialmente escépticos, terminaron aplaudiendo de pie, reconociendo en Isabela a una reformadora cuya visión iba más allá de la burocracia. Al concluir, una joven asistente parlamentaria, también afrodescendiente, se acercó a ella con los ojos brillando. «Torres», dijo, su voz temblando de emoción. «Gracias por no rendirte, por lo que hiciste». Isabela le ofreció una sonrisa cálida, aunque cansada. «Solo hice mi trabajo», respondió, pero en su interior sabía que había hecho mucho más. El impacto de la investigación trascendió las sanciones y las reformas. Iberia lanzó una campaña llamada Viaje Justo, comprometiéndose a implementar entrenamientos contra la discriminación y a priorizar la diversidad en sus contrataciones. La iniciativa, aunque vista por algunos como un intento de salvar la imagen de la marca, marcó un cambio tangible en la forma en que la aerolínea abordaba la seguridad y el trato a los pasajeros. Más allá de Iberia, el caso inspiró a organizaciones como Movimiento contra la Intolerancia a presionar por políticas más estrictas contra el prejuicio en todo el sector del transporte en España. El nombre de Isabela Torres se convirtió en sinónimo de valentía y rendición de cuentas. Una inspiración para aquellos que creían que el cambio era posible, incluso frente a sistemas aparentemente inamovibles. La justicia que cayó sobre Carmen, Juan e Iberia no fue un acto de venganza. Fue el resultado lógico de un sistema que, cuando se le obliga, finalmente, hace responsables a los corruptos. Isabela, al negarse a ser invisible, al alzar la voz donde otros podrían haber cedido, había desencadenado una reacción en cadena que no solo castigó a los culpables, sino que abrió la puerta a un futuro más seguro y equitativo. Su historia, nacida de un momento de humillación en un mostrador de embarque, se convirtió en un faro de esperanza. Una prueba de que el coraje de una sola persona puede obligar a toda una industria a mirarse en el espejo y cambiar. Mientras Isabela salía de la sala del Congreso, el sol de Madrid brillando sobre ella, llevaba consigo una satisfacción profunda, no por el castigo infligido, sino por la certeza de que los cielos de España serían un poco más seguros gracias a su lucha. La historia que comenzó en la puerta C-14 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas no es solo un relato de un pasaporte rasgado o de una agente que enfrentó las consecuencias de su intolerancia. Es la historia de Isabela Torres, una mujer que, frente a la humillación y el prejuicio, eligió no callar, sino alzar la voz y desencadenar un cambio que resonará en los cielos de España por años. Desde aquel día en que Carmen López cometió el error de subestimarla, Isabela transformó un acto de injusticia en una poderosa lección de rendición de cuentas. Expuso un sistema corroído por la negligencia y el sesgo, obligando a Iberia Airlines a enfrentarse a sus fallos y a toda una industria a replantearse sus prioridades. Pero esta historia no termina con multas o reformas. Es un recordatorio de que el cambio verdadero comienza con el coraje de una sola persona que se niega a ser invisible. Lo que Isabela logró va más allá de castigar a los culpables. Nos mostró que el prejuicio, incluso en sus formas más pequeñas, no es solo una afrenta moral, es una amenaza a la seguridad, una grieta que puede derribar sistemas enteros si se ignora. Su lucha nos enseña que la justicia no llega por casualidad. Es el resultado de la determinación, de la valentía de enfrentar la intolerancia donde sea que se manifieste, ya sea en un mostrador de embarque o en las políticas de una corporación. Cada queja ignorada, cada protocolo pasado por alto, es una semilla de desastre. Isabela, con su sudadera de la Universidad Complutense y su pasaporte destrozado,
Nos recordó que todos tenemos el poder de arrancar esas semillas antes de que crezcan. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta lección? La historia de Isabela no es solo para escucharla, es un llamado a la acción. Si alguna vez has sentido el peso de la injusticia, si has presenciado un acto de prejuicio y has querido hacer algo al respecto, este es tu momento. Comparte esta historia. Llévala a tus amigos, a tu familia, a tus redes. Únete a movimientos como Movimiento contra la Intolerancia, que luchan por una España más justa. Apoya a las organizaciones que trabajan para erradicar la discriminación en cada rincón de nuestra sociedad. Y, sobre todo, no te quedes callado. La próxima vez que veas una injusticia, grande o pequeña, recuerda a Isabela en la puerta C14 y elige actuar. Este canal está dedicado a historias como la de Isabela, historias de verdad, de coraje y de justicia. Si esta te ha inspirado, dale un me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte más relatos que muestran el poder de enfrentarse a lo incorrecto. Juntos, podemos asegurarnos de que los cielos y el mundo que los sostiene sean un lugar donde nadie sea juzgado por su apariencia, sino por la fuerza de su carácter. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la historia de Isabela Torres te inspire a ser parte del cambio